Bien, Shabbat Shalom y bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adonolam. Como saben, siempre ahí grabamos, así que viene el saludo protocolar. Nosotros estamos estudiando esta semana para Parashat Terumá, que significa, ¿cierto?, una ofrenda alzada. Y bueno, tenemos varios elementos, ¿cierto?, en esta parashá interesante que van en línea quizás con lo que hemos ido hablando esta semana en relación a la congregación, la comunidad, el santuario, ¿cierto?, como un reflejo comunitario. Todo parte de la consagración que pidió, ¿cierto?, el Eterno, además de revelarse a ellos, darles mandamientos e instrucciones. Hizo un santuario, les ordenó hacer un santuario en medio de ellos, un santuario ahí en el espacio, para que ellos se sintieran, entre comillas, acompañados, en realidad, será, aunque estaban las nubes de fuego, las columnas físicas, tenían a Moshe, no sé qué tan solo se podrían sentir. Quizá, bueno, es la perspectiva, ¿cierto? Se trata más del santuario, de que los hijos de Israel tenían que aprender cómo acercarse, ¿cierto?, al Creador, a Dios, más que, bueno, está la intención siempre de Dios acercarse al pueblo, habitar en medio de ellos, pero la idea de todo esto era que el pueblo aprendiera a saber cómo acercarse a Dios, que estaba en medio de ellos. Por lo tanto, se dan una serie de reglas, por ejemplo, partiendo por la terumá, como dice esta parashá: di a los hijos de Israel que tomen para mí una terumá, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. O sea, la primera condición para levantar un santuario es que yo no voy a levantar un santuario mágicamente, sino que las personas van a traer una ofrenda, y con eso se va a levantar el santuario. Ahora, este santuario tenía un propósito, tenía medidas, era muy específico, por lo tanto las cosas a llevar también eran específicas. Entonces, no solamente se trata ahora de que los hijos de Israel fueran consumidores de milagros, porque ellos vieron uno tras otro milagro, ¿cierto?, sino que ahora fueran socios en la construcción de este santuario, socios de Dios, ¿cierto?, que Él finalmente iban a construir un lugar para que Dios, ¿cierto?, posara allí su presencia. O sea, ya no es simplemente el Dios lejano que obra, que hace sus cosas desde allá. Ahora va a estar en medio nuestro, pero tenemos que ser socios de Él, construir con Él. Entonces, esta construcción del Mishkan, podemos decir que es la primera lección también de donde Moshe se nota después del consejo de Yitro, que le dijo que distribuyera, ¿cierto?, las tareas. Bueno, aquí vemos por primera vez que se distribuyen los roles, las personas, quién iba a hacer cada cosa. Hay una lección de liderazgo, distribución de roles y participación comunitaria de toda la comunidad. Entonces, obviamente todo esto nos enseña a nosotros que tenemos que nosotros también propiciar un lugar donde el Eterno pueda habitar, construyéndola en comunidad. Hoy día nosotros. Esta palabra, ¿cierto?, bien célebre, Vea Sulik Mikdash Veshahanti Betoham, dice, y me harán a mí un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. Y como dicen los sabios, no dice Betoham, ¿cierto?, diciendo solamente físicamente. Betoham puede significar dentro de ellos también, no solamente allí, sino que era el propósito habitar en medio, ¿cierto?, de los corazones del pueblo de Israel. Como dice el apóstol Pedro, Kefa: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Todos nosotros somos parte de este edificio, y el edificio en el Brit Hadashah se habla que es el cuerpo del Mesías, es decir, la comunidad de creyentes, piedras vivas que no solamente formen un lugar físico, sino que también, por así decirlo, se edifique, ¿cierto? Tenemos que integrarnos, conectarnos y someternos a los planos del arquitecto, a su diseño.
su tavnit, como dice en hebreo. Entonces, no servimos nosotros como piedras sueltas, sino tenemos que unirnos junto a otras piedras para formar, ¿cierto?, el santuario. Si no, no es útil cada uno de nosotros. Servimos mucho más juntos que separados, en otras palabras. Otra clave que usa ahí, solo para recordar, el nivel más básico de ahí, dice: y de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, como dice en hebreo, nedib, libó, tomaréis mi ofrenda. O sea, de una persona que con nobleza, ¿cierto? Porque esta palabra nedib se usa también para los príncipes o los nobles. Una persona noble de corazón. Esos que fueran realmente dados de corazón a ser generosos, de ellos tomarán mi ofrenda. O sea, como dice la Escritura, a Dios se agrada del que da una ofrenda de corazón. No solo eso, sino que no era permitido hacerlo de otra forma. No podría haber una ofrenda que se presentara si no fuera con nobleza de corazón, porque no iba a ser recibido, ¿cierto? Entonces, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O como leímos, ¿cierto?, que Yeshua dijo: mira, esa viuda dio todo lo que tenía, dio mucho más que todos porque ya dio lo que tenía, en cambio los demás dieron lo que les sobraba, enseñó Yeshua. Así que no solamente podemos decir que esto aplica al dinero, puede hacer otras cosas como ya lo hemos ido hablando, el servicio, otros talentos, etc. Quiero avanzar en esto. Quiero hablar como bien interesantemente para tocar el tema de cómo podemos comparar el Mishkan con el Mesías en sus diferentes elementos. Eso es lo que quiero hablar en esta hora, como para traer un poco de asombro. Asombro. Pero ¿cómo se compara esto con el Mesías? Ya. En este momento, ¿cierto?, podemos decir que la historia de la Torá viene siendo un relato cronológico, histórico, que relata hechos, ¿cierto?, y fueron para allá y pasó esto y esto acá, y de repente hay un alto. Y este alto, ¿cierto?, la Parashá Terumá, donde empiezan a haber un cierto cambio en el giro de los acontecimientos. Dios, ¿cierto?, hasta el momento era un ser supremo, altísimo, que gobernaba los cielos, que lo más cercano que estuvieron de él era en el monte, pero ni siquiera pudieron subir todos, sino que fue solamente tú, Moshe, sube por nosotros. Pero ahora resulta que Dios pide materiales para construir un santuario en medio de ellos, de los hombres. Resulta, ¿cierto?, curioso que en la antigüedad siempre fue al revés, por así decirlo. Se hicieron santuarios y luego se acercaron, ¿cierto?, a conocer de esos dioses. Pero generalmente la gente construía santuarios. Acá podemos decir que el pueblo experimentó lo que fue, ¿cierto?, la compañía divina del Creador, incluso sin un santuario. En el desierto, en Egipto, en una tierra desolada, experimentaron, ¿cierto?, de quién era Dios, pero sin un santuario. Es decir, tuvieron que primero comprender que Dios estaba fuera de su alcance, ¿ya? No lo podemos contener. De hecho, todos los milagros que hizo fue algo maravilloso y tremendo para todos ellos, para luego poder plantearse la idea de que Dios puede residir en medio nuestro. Porque en la antigüedad, como les decía, la gente construía sus santuarios para ver a Dios de una forma ritualista en que uno pudiese controlar, ¿cierto?, la voluntad divina. Todos los rituales mágicos, ¿cierto?, tienen que ver con esto. Yo hago tal cosa para que ocurra tal otra. Hago un ritual
y sacrifico tal cosa para que Dios, cierto, aplaque su ira, no sé, o para que haya una buena cosecha, etc. O sea, en el fondo siempre se trató de encasillar a Dios en 4 paredes de un templo, un santuario, haciendo sacrificios y elementos mágicos, que esto tiene el politeísmo, para tratar de manipular la voluntad de Dios. Pero el pueblo de Israel, claro, tuvo que entender esto al revés. Primero, Dios se presentó como algo fuera de su alcance totalmente. Absolutamente. No tenían ninguna forma de acercarse a Él. Y tuvieron que entenderlo hasta el punto de: lleguen hasta acá, ninguno va a subir de acá, y ninguno quería, de hecho, estaban aterrorizados. Entonces, esto es lo que trata de enseñarnos hasta para allá. Primero, hay que comprender que Dios no lo podemos comprender del todo. Por mucho que tengamos un camino de fe, una doctrina, un dogma, rituales, bendiciones, oraciones y un montón de cosas, primero que todo está fuera de nuestro alcance, inaccesible. Su voluntad es suprema, está por sobre toda cosa. Ahora luego podemos, como Él nos enseñó en Terumá, podemos acercarnos a Él, porque es voluntad de Él también acercarse a nosotros, pero no de cualquier forma, porque podríamos, cierto, mal comprender o manipular de mala forma el concepto de Dios y lo que podamos pretender de Él. Entonces Él dice: tráiganme una ofrenda y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. O sea, dice: yo por mi propia voluntad voy a hacer este santuario y voy a habitar en medio de ustedes. No porque ustedes me quieran encasillar en 4 paredes, como le dijo a David: tú, o sea, los hombres me construirán un santuario a mí, donde yo pueda habitar. Porque David estaba afligido por no haber podido construir el templo, una casa para él. Y Dios le dice: pero ustedes me van a construir algo donde me puedan contener a mí. O sea, David, esa no debe ser tu preocupación. En realidad, es Dios, cierto, el que quiere habitar en medio nuestro, y Él nos va a decir cómo tenemos que hacerlo, de tal forma, cierto, que podamos comprender bien cómo acercarnos a Él. Entonces, para todo el pueblo judío, cierto, este Mishkan no era un simple edificio, sino que, podemos decir, también era un microcosmos, cierto, que englobaba la inmensidad, cierto, de Dios, como en lo macro, pero lo llevaba a lo micro. Pero aún así ahí está contenido la presencia de Dios, están los elementos de la creación, está el acercarse a Él, y también hay un mapa profético en esto. Así como le dice el Eterno a Moshe: yo te mostraré el diseño, o sea, le mostró un diseño celestial y para que lo bajara a lo terrenal. Así también el Midrash enseña que el Mishkan terrenal era un reflejo del Mishkan celestial. Ahora, el Mishkan, podemos decir que no solamente era un lugar, sino que era un lugar donde residía una persona. En definitiva, como dijo el maestro, ¿quién es más grande, la casa o la persona que es dueña de la casa? ¿Cierto? Porque en algún momento le preguntaron, o en una cierta discusión, ¿por qué? A ver, él señaló ser mayor que el templo, y la gente se escandalizó. Pero ¿cómo va a ser mayor que el templo? Y ahí él dice: bueno, ¿quién es más grande? O sea, ¿la casa o el dueño de la casa? En otras palabras. Por lo tanto, el Mishkan no solamente habla de un lugar, sino de una persona que reside allí. De hecho, en la Escritura, la gran revelación del Mesías es esa. Como tú leíste, ¿cierto? Esa versión tabernaculizó en medio nuestro. Hizo un Mishkan en medio nuestro. Entonces, entendemos nosotros que no solamente habla de un lugar al que hay que acercarse, sino a esta persona, un reflejo al que hay que acercarse. Muchos, ¿cierto?, han analizado el Mishkan de diferentes puntos de vista y cómo se parece también a la estructura de una persona, un humano, ¿cierto?, con sus diferentes elementos. Pero esto quiero como que mantengamos en la mente, que no solamente el Mishkan habla de un lugar, sino de una persona. Porque es la morada. Eso significa Mishkan, la morada. ¿De quién? En el fondo lo importante es de quién es la morada.
¿cierto? Él es el importante. Bueno, Dios desea Shahan o habitar en medio de su pueblo. Shahan y Mishkan tienen la misma raíz en hebreo. Y la palabra Shejinah también, ¿cierto? Que es como la morada de Dios. Shejinah. El Midrash Bamidbar Rabbah plantea una pregunta. Dice: ¿cómo puede el Dios a quien los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener, encoger su presencia para habitar en un espacio de unos pocos codos de madera y tela? ¿Cierto? Porque eso sale, en un momento lo menciona Salomón. Ni los cielos de los cielos de los cielos lo pueden contener. ¿Cómo entonces va a habitar en un lugar tan humilde, por así decirlo? La respuesta de los sabios, y aquí, ¿cierto?, se toca este concepto del simsum, la contracción. Dios, en su amor infinito, contrajo su gloria infinita para poder relacionarse íntimamente con el hombre finito sin destruirlo. En el fondo, Dios solamente mostró una parte de él, ¿cierto?, en ese lugar. Porque si residiera por completo en ese lugar, no se podría. No podría, o sea, nada lo puede contener. Por lo tanto, ¿cómo podría una vasija así contenerlo a él? Uno tiene que creer que existe. Hay una paradoja por ahí, me acordé. ¿Cómo se llama la paradoja de Schrödinger? Que es como saber si hay algo en un recipiente o no. Porque podríamos, por lógica, podría existir algo dentro o no. Pero también podría haber otros casos. No quiero mencionar eso, pero en el fondo es como, ¿cómo sé yo que está Dios ahí o no está? ¿Está o no está? Su presencia o no en ese lugar. Y es como una paradoja de si algo oculto está efectivamente o no está, o desapareció. Yo sé que guardé algo acá, pero ¿está ahí o no? Pero no lo veo. No hay nada que me compruebe que está ahí, salvo que le ponga una cámara. Pero si está dentro de eso, yo no sé si está o no está. Podríamos de repente venir y no está. Pero ¿cómo si yo lo dejé ahí? O una cosa así. En el fondo, dentro de esta paradoja entra como Dios. Está ahí, pero a la vez como que no está. Pero Él dice que está, pero no está por completo. Es parte de la paradoja de cómo entendemos a Dios. De alguna forma contrae su presencia para uno poder visualizar una parte de Él. Tenemos certeza de que está ahí, pero a la vez no tenemos total certeza de que está ahí. Por eso decimos, sentimos a Dios, oímos a Dios, pero no lo hemos visto como es, como tal, no se ha revelado así de una forma material. Entonces, los sabios explican que Él se contrajo, pero esto es parte de su amor. Le mostró una parte de su gloria para no destruir todo. Esto es simple, ¿cierto? Es como cuando uno tiene un niño, un pequeño, obviamente, y le tiene que enseñar algo, no le va a enseñar toda la absoluta verdad de las cosas porque, papá, ¿cómo nacen los niños? No le puede enseñar todo. Uno le enseña una parte, ¿cierto?, dentro del amor, que hay el trato y el cuidado para que entienda un concepto. Dios también se contrajo de alguna forma para que lo pudiéramos comprender. Ya, fuera de esto, este concepto es muy similar a lo que dice el Brit Hadashah, ya que el Davar o aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, ¿quién habitó en esa casa, en esa presencia, en ese lugar? Aquí parece que hubiese una creencia que fuera el unigénito del Padre, o en algunas partes cuando se habla de un ángel Metatrón, el que hablaba, ¿cierto?, desde el propiciatorio con el sacerdote, etc. Pero en el fondo está dentro de la creencia, ¿cierto?, judía de Israel, el que igual alguien habitaba ahí y alguien hablaba, ¿cierto?, con los sacerdotes y alguien habitaba en ese lugar. Ahora, no puede ser Dios mismo en toda su plenitud. Aquí hablan del unigénito del Padre. Habitó entre nosotros. Como que el Mesías hubiese estado ahí, la esencia de Dios, que es el Mesías. Bueno, el verbo griego que Juan utiliza para habitó
en la palabra eskenosen, que literalmente significa y levantó un tabernáculo. Por eso se traduce como tabernaculizó muchas veces. Yeshua es el Mishkan definitivo. En él la plenitud de la deidad se contrajo en un cuerpo humano para poder acampar en el polvo de nuestra realidad. Y esto es lo mismo que entendemos del Mesías. El Mishkan es un reflejo del Mesías. Dios se contrajo para habitar en el Mishkan, Dios se contrajo para habitar en el Mesías. Dentro de lo que usted está hablando, me parece que esa es la explicación más lógica. Como nosotros hemos dicho acá, que la roca era el Mashiach, eso es sábado. Entonces, el hecho de que el Eterno esté en el Mishkan no es posible, sino que tiene que estar alguien que el Eterno tiene para que esté ahí, porque el Salmo dice, tú que estás en los cielos y miras a tu creación, y el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ¿cómo lo vamos a bajar nosotros? Claro. Exactamente, por esas conclusiones racionales de estos textos nos dice, ok, Dios no puede venir, pero ¿de qué forma se manifestó? Ángeles, visitantes, y hay diferentes versiones. Pero aquí en particular podemos decir, si Dios iba a habitar ese lugar, esa casa, que iba a ser una presencia incorpórea como una luz que bajaba, o realmente había una presencia más allá. Bueno, nosotros estamos sacando estas conclusiones ahora, que en el fondo son más metafóricas que físicas, pero nos podría llevar a lo físico, perfectamente. Y al menos nosotros lo llevamos a lo físico en que Yeshua vino como Dios encarnado, en el fondo. Como si Dios se hubiese comprimido y se hubiese encarnado en un cuerpo humano. Que este es el Mesías, que está como fuera de Dios, pero a la vez vino de Dios. Que eso es lo que dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y este es el que se hizo carne en medio nuestro. ¿Ok? Como una parte de él, ¿cierto? Como una comprensión, una versión pequeña. De hecho, a ese ángel Metatrón que habla el Talmud le llaman el pequeño Yud-He-Vav-He, dice. Como que fuera un pequeño Dios, por así decirlo. Una versión mínima expresada de él. Que por lógica en muchas partes tendríamos que decir, bueno, ¿quién vino? ¿Vino Dios o no? Bueno, lo dejo ahí, da para mucho eso. Vamos a hablar de los simbolismos que tenía el Mishkan. Dios ordenó que los muebles principales, el arón, el arca, la mesa y el altar del incienso, fueran hechos con madera de acacia, atzei shitim, como dice, recubierta de oro puro. O sea, habían tres cosas que eran de madera recubiertas de oro, que eran el arca, la mesa, ¿cierto? Y el altar. Ahora, ¿por qué se usó madera de acacia? Y el Talmud, en Sanedrín 106a, asocia la palabra shitim, que significa esta acacia, con el lugar donde Israel pecó con la idolatría y la inmoralidad, que fue con el becerro de oro. El Midrash explica que Dios usó madera de shitim para el tabernáculo como una forma de expiación. Lo que el hombre usó para pecar, Dios lo transforma en un instrumento de santidad. Es decir, la madera representa la humanidad frágil y terrenal. El oro inalterable y puro siempre ha representado la realeza y la divinidad. Entonces, Shittim en el fondo se asocia al lugar donde estaban ellos, ¿cierto? Donde estaba el campamento, hicieron esta juerga, por así decirlo. Y a su vez también esta palabra se parece, o sea, es la palabra acacia, y por eso se hizo que se usó la madera de acacia. Creo que ahora sí queda más claro con esa explicación. Entonces, esta combinación de esta madera corruptible, que se recubría de oro, incorruptible, es el retrato también de lo que fue el cuerpo del Mesías. Un cuerpo corruptible recubierto por la presencia divina incorruptible, ¿cierto? Algo similar a lo que son estos elementos del Mishkan. Él tomó nuestra humanidad, o la humanidad, que sería esta madera de acacia, Shittim,
asociada a nuestra historia de pecado, aunque él mismo no pecó, pero se revistió de esa corrupción y la unió indisolublemente a su naturaleza divina, que es incorruptible, que es como el oro. Como dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron en carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, lo que queremos decir acá es que esta forma en que se hicieron el altar, la mesa, ¿cierto? y el arca, nos hablan de cómo Dios recubre nuestra humanidad corruptible con lo incorruptible. Entonces, ¿por qué uno diría, ¿y cómo me acercaré al Creador si mi cuerpo es corrupto y corruptible? Seré consumido delante de Él. Pues entonces nos recubrió de lo divino, nos dio su Ruach HaKodesh y en el santuario lo revistió de oro, para simbolizar, ¿cierto?, que aunque seamos corruptibles, Él nos viste de lo incorruptible, para que podamos acercarnos a Él. Y esto es lo que podemos aprender de esto. Referente al caporet y los querubines, o la parte de arriba, ¿cierto?, del propiciatorio, y los querubín, ¿qué podemos decir? El objeto más sagrado dentro de este lugar era el Aarón, el arca del pacto, que estaba recubierto por el caporet, que era el propiciatorio de arriba, ¿cierto?, del Aarón, que era una tapa de oro macizo sobre la cual se erigían estos dos querubín, ¿cierto? Estos dos angelitos, aves, caras de niños. Sí, estoy dando las diferentes versiones que hay del caso. Es que yo he visto hartas versiones de cómo era la forma que tenían. Entonces algunos dicen que eran como formas de como angelicales, otros dicen que eran formas de aves, o incluso como niños, si fueran así. De animal también, porque los querubín en la antigüedad eran como protectores, ¿cierto? En los templos antiguos los querubín eran como estos, cuando usted va entrando a un palacio antiguo y había, no sé, un león, una figura como alada, eran como protectores los querubín, cosas así. Claro, se entiende eso. Entonces ellos estaban como protegiendo lo que había ahí, ¿cierto?, en el arca. Era como ese es como el concepto del mundo antiguo, son protectores. Y generalmente en el mundo antiguo eran animales. Entonces tenían dos querubín, dos protectores, digámoslo así. Ahora, ¿qué es lo que podemos entender de esto? En el Talmud, en Yomá 54a, se describe que estos querubín en realidad tenían rostros de niños y se miraban el uno al otro, así, iban mirándose el uno al otro, pero al mismo tiempo miraban hacia abajo, como que se miraban, pero miraban como hacia línea, no sé, 45 grados, y miraban hacia el caporet. Esencialmente está cubierta de oro macizo. Dentro del arca estaban las tablas de la ley, ¿cierto? De Lojot, Abanim, las tablas de piedra, que condenaban a Israel por su pecado, porque esta es la Torá, esta es la ley, este es el testimonio. Si Israel no hace esto, aquí está el testimonio que apunta contra ellos. Y ahí están los dos testigos, ¿cierto?, mirando al testimonio para que Israel, si en el fondo diga estoy haciendo lo correcto o estoy en lo incorrecto, y tengo los dos testigos ahí mirando, ¿cierto?, estas tablas de piedra, que es la voluntad de Dios. Ahora, nos preguntamos también, ¿y qué es lo que impedía que la justicia de la ley destruyera al pueblo? Porque estaba ahí la Torá, estaban los testimonios, y si Israel pecaba, podía venir muerte sobre ella. ¿Por qué la justicia de la Torá no destruía al pueblo? Siento que estaba ahí apuntando todo el tiempo a la Torá. Y todo el tiempo quizás el pueblo no incumplía ciertas cosas. Ahí está. La sangre del sacrificio que el sumo sacerdote rociaba sobre el caporet está cubierta en Yom Kippur. ¿Sí? Expiaba, ¿cierto? Era una cubierta, digamos, como para que, digámoslo así, como que no salga a la luz lo que está ahí adentro. Veámoslo de esta forma.
lo que está dentro debería alumbrar hacia afuera, pero le pongo una cubierta para que en realidad no alumbre totalmente lo que está ahí adentro, porque quedamos todos expuestos ante su luz y finalmente somos todos pecadores, injustos y merecemos lo peor. Pero le ponemos una cubierta, ¿cierto? Y adicionalmente, aún así, digamos que esta cubierta es como una intermediación, ¿ya? Entonces, el testimonio es precisamente para eso, digámoslo así. Si solamente existiera una ley y se tiene que aplicar a rajatabla, si alguien no la cumple, se acabó. Ni siquiera hay alguien que intermedie, un juez ni nada. Digamos que el Caporet ponía como una intermediación. Están los dos testigos, está la Torá y estamos nosotros, y nos presentamos delante de este propiciatorio, que era el sacerdote. Por lo menos había una digamos como un juicio, pero finalmente salimos igual hacia atrás, porque tenemos falta y pecado. Por lo tanto, había que cubrir todavía esa falta. Y eso era la sangre, ¿cierto?, que rociaba ahí el sacerdote. Entonces, esta sangre del sacrificio que el sumo sacerdote, Cohen Gadol, rociaba sobre el Caporet en Yom Kippur, era, como por así decirlo, un amortiguador, como que son nuestras credenciales para decir, mira, en realidad hay un sacrificio, hay un pago suplente, ¿cierto?, de esto que deberíamos haber cumplido nosotros, entre la ley perfecta de Dios y el hombre imperfecto. Shaul, o el apóstol Pablo, nos revela lo siguiente en Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación, en griego dice hilasterión, por medio de la fe en su sangre. O sea, la palabra griega hilasterión es el término exacto usado en la Septuaginta para traducir caporet, ¿ya? La misma palabra, caporet, ¿cierto?, a hilasterión. Yeshua, por lo tanto, no solamente trajo la sangre, sino que dice a quien Dios puso como propiciación, como si Él fuera el caporet mismo, la propia propiciación que estaba arriba, por así decirlo, esta misma placa, ¿cierto?, de oro maciza, como que ese fuera el Mesías, que era intermedia, ¿cierto?, entre el testimonio de la Torá que estaba ahí dentro y nosotros que estamos siendo acusados o quizás no decir acusados, sino nos estamos presentando frente a la Torá, nuestros actos. Entonces, este es el lugar exacto donde el encuentro de la justicia infinita de Dios y su misericordia, dicen los sabios, o como es el Salmo, se besan. Salmo 85:10. Justo en el lugar donde la justicia y la misericordia se besan. Ese es el lugar. Como, por así decirlo, así lo ve la Torá, es como un gesto, ¿cierto?, de cariño, de bondad de parte de Dios, que no aplica totalmente su justicia, sino que aplica también la misericordia. Y ahí se encuentran en ese punto del propiciatorio. Y es el Mesías, en el fondo, lo que entendemos por la Escritura, quien protege que esta Torá, que está abajo, ¿cierto?, el Aarón, o dentro, cubrirlo con su sangre para que no nos acuse, sino que podamos ser expiados. ¿Qué más podemos ver? La menorá. La menorá, a diferencia del Aarón o el arca, que era una madera cubierta en oro, la menorá era totalmente de oro puro, ¿cierto? Era un candelabro de oro puro. Pero tenía una instrucción específica. Dice, de oro puro labrarás el candelabro, su base y su caña serán obra de martillo. O sea, de solo una pieza, oro puro, pero las bases, ¿cierto?, y las cañas serían de obras de martillo. El Talmud en Menachot 28a enfatiza la palabra mikshah, que significa obra de martillo, que significa algo que es forjado a golpes o con un martillo. Entonces la menorá no podría ser fundida en un molde. O sea, hagamos el molde primero de la menorá, ponemos el oro como que hiciéramos chocolate, ¿cierto?, o una galleta.
no es de esta forma, ¿cierto? Que hacíamos el molde, poníamos el oro y después resultaba la menorá. No, tenía que ser golpeada constantemente y repetidamente a partir de un solo bloque sólido de oro hasta que formara su forma majestuosa de almendros y flores. Ahora, el Bereshit Rabá dice así, Génesis 1.3, y sea la luz Yehior, y dice, y esta es la luz del rey Mesías. Nosotros entendemos que Yeshua también es el reflejo de esta luz de la menorá que había en el santuario. Él declaró, yo soy la luz del mundo. Lo dijo, ¿cierto? Pero al igual que la menorá, la luz que brilló o emanó de él no llegó de manera sencilla. Tuvo que convertirse en una meksha, o una obra de martillo, una obra de herrero, una obra, ¿cierto?, de martillero. Hubo que golpearlo, como dice Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, molido, golpeado por nuestros pecados. La gloria del Mesías resplandeció en su máximo esplendor cuando fue forjado a golpes. Que por la ira divina, para poder sostener, por así decirlo, toda la luminosidad que tenía que iluminar, tuvo que ser, ¿cierto?, muy golpeado por las naciones. Esto es como los casos que se ven del mundo antiguo, ¿no?, de los héroes. No sé si lo has visto de repente, que pasan por una y otra peripecia hasta que los demás los reconocen. Primero son vituperados. El libro de Proverbios también habla de un caso así. Un hombre que entra a un reino y es vituperado, burlado, pero resulta que él es el que tenía la salvación después. Salomón habla de esto también. Entonces, finalmente, para lograr iluminar todo lo que tenía que iluminar, tenía que ser golpeado. ¿Qué más podemos decir? Quiero traerles unos casos más todavía. En el Midrash Shir HaShirim, los sabios hablan de que el argamán, ¿ya? No, me adelanté. Me voy a devolver un poquito más. Dice en Éxodo 25:4, Dios pide material específico para tejer las cortinas del tabernáculo, del Mishkan, el velo del lugar santísimo, el parójet y las vestiduras del sacerdote. Entonces, Dios pidió tela, ¿cierto?, para hacer la ropa de las cortinas del Mishkan, el velo del lugar santísimo y las ropas del sumo sacerdote. Dios pidió lo siguiente: tejelet, que era un color azul, un tinte azul; argamán, que era el púrpura; tolat shani, que es carmesí; y el shesh, que era lino fino. Ahora, en el mundo antiguo, todos esos tintes eran bien difíciles de conseguir. De hecho, eran muy costosos porque se extraían ya sea de caracoles, de moluscos o de insectos. Ahora, entendemos que para nosotros no era simplemente misión imposible conseguir estos tintes, sino que nos dan una enseñanza detrás de esto. Veamos qué es lo que podemos traer de las telas que pidió el Eterno en el Mishkan. El tejelet, en primer lugar. Tejelet es un azul distintivo, ¿cierto? Que es un azul, el que iba a ir en el tzitzit también, ¿cierto? El tejelet, que era un azul distintivo. El alajá es el mismo color, ¿cierto?, que se usa en el tzitzit de los mantos de oración. En el Talmud, Menachot 43b, nos dice lo siguiente: ¿por qué se eligió el tejelet de entre todos los colores? Porque el tejelet se parece al mar, y el mar se parece al cielo, y el cielo se parece al trono de gloria. El azul representa lo que viene de arriba, la revelación divina, la Torá y el cielo mismo. De hecho, como dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance, no está en el cielo,
para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír para que lo guardemos? Ni está más allá del mar, para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Es decir, la palabra de Dios, su Torah, sus mandamientos, se comparan con el azul del cielo. Y dice, no está allá en el cielo, no está allá en el mar. Y esa es la comparación, ¿cierto? Es la misma comparación que están haciendo los sabios. El Tejelet se parece al mar, el mar se parece al cielo, y el cielo al trono de gloria. Y no es difícil cumplir su voluntad para que nosotros digamos, no, es que solamente en su trono, en su reino podemos cumplir su voluntad. No. Porque así como su trono celestial está elevado a lo alto y debe ser como un azul así, increíble como lo dice el libro de Apocalipsis incluso, del trono, sino que el mismo color está en el cielo, está en el mar, pero también está cercano de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón, se deja en el tzitzit, ¿cierto? Está en sus vestimentas, está en el Mishkan. Mira, no es tan difícil. La voluntad de Dios también se puede cumplir acá. Entonces el azul apunta también al origen del Mesías, porque el Mesías viene del cielo. Yeshua vino del cielo. Yeshua dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo el misterio profético consistió en revelar que el Padre estaba en los cielos, pero que Él había venido desde los cielos. El Tejelet nos recuerda que el Mesías no es un invento terrenal, sino que es la palabra eterna que descendió del trono de gloria. El reinado de Dios mismo, como si fuera el rey, vino en medio nuestro. El dueño de la casa también, a quien adoramos. Pero aquí surge una pregunta, que alguna vez yo la he hecho y ahora la repito. ¿Por qué el Eterno le pidió al pueblo que hiciera el Mishkan? Es que esa es la razón lógica. O sea, el Eterno le pidió al pueblo y le dice todavía, porque yo habitaré entre ellos. Pero ¿por qué le pidió al pueblo? Si el Eterno puede hacer muchas cosas, podría haberle dado el Mishkan hecho. Sí. Es para que diera fruto también. Porque al principio en el caminar éramos como niños. Y ya es una muestra de madurez, de cierta madurez, uno tener que ofrecer. Así lo veo yo. Es que aquí es donde uno empieza a buscar las razones, mostrándose por arriba de la... Como cuando uno hace una pregunta difícil y la gente siempre responde Jesús o Yeshua. Pero acá es al niño hay que darle todo hecho, al hijo, en la casa, los que tienen hijos, ¿hay que darle todo hecho? No, depende de la edad. No, ¿no es cierto? No hay que darle todo hecho. Entonces esa es la idea. Depende de la edad. ¿Ah? Sí. Bebecito no puede. Obviamente cuando no es más. Pero esa es la idea. El Eterno le dice al pueblo, háganme el Mishkan, para involucrarlo en su obra, en su trabajo. Es eso. Porque ¿qué pasó en el desierto con el becerro de oro? El hombre lo hizo. Sí. Acá igual. Es la gente. ¿Por qué nosotros nos congregamos, nos reunimos y todo eso? ¿Por qué? Ya, y esa es la idea. El Mishkan es la construcción y el hombre poder decir, oye, ¿sabes qué? Esto lo hice yo para acercarme a mi Padre, mi trabajo. Claro. Esa es la idea. Entonces el Eterno no nos da todo hecho. Igual Yeshua nos enseñó en parábolas. ¿Y por qué? Para que nosotros entendamos. Y nos dice todavía, el que tenga oídos, que oiga, y el que tenga ojos, que vea. Entonces, esa es hay que trabajar para conseguir avanzar hacia el Eterno. Así es. Como decíamos, al principio entendieron a Dios como algo demasiado grande, pero cuando no vieron a Moshe y lo sintieron tan grande y tan lejos, quisieron hacer algo para acercarse, el becerro, ¿no? Es parte de la naturaleza propia de la humanidad querer saber el origen de si hay un Dios más allá, acercarse a esa verdad. Y obviamente esto estaba en el corazón del pueblo y Dios lo sabía.
¿cierto? Igual hay dos puntos, el antes y el después. Porque antes el pueblo de Israel trabajaba como esclavo. Ahora trabajan para la obra del Eterno. Y esa ofrenda es una ofrenda elevada para el Eterno, para habitar con su pueblo. Y el Eterno siempre se va a presentar en el desierto, porque en el desierto está la aflicción. Es como una forma de manifestarse al pueblo. Por eso los mandó a trabajar. A Dios lo conocemos por su presencia y su ausencia, podemos decir. Porque en algún momento se hizo muy presente y en otro muy ausente. Y al final, ¿qué es lo que aprendemos a conocerlo? No solamente a Él, sino que a nosotros mismos. Porque el pueblo empezó a conocerse lo que había en su corazón. Y eso es lo que más les costó. Todo esto, ¿cierto?, es para que conocieran también que dentro de ellos había bondad. Y había un interés genuino, ¿cierto?, una nobleza de corazón por querer devolverle la mano a Dios de todo lo que Él había hecho por ellos. Porque bastante que había hecho por ellos. Entonces, ¿cómo yo puedo servir a alguien o estar con alguien si no le puedo retribuir en nada? La verdad es que no, sería imposible, ¿cierto? Pensar en estar caminando con alguien al lado o a favor de alguien si no le puedo retribuir en nada es agobiante. De hecho, ¿qué hace la gente que es muy fanática de, no sé, de alguien? Pucha, le compra fotos, pone sus cosas, compra las cosas, como para devolverle la alegría que le da porque le gusta un artista, por ejemplo. La gente trata de hacer eso, entonces obviamente Dios sabe esto, y el hecho de que permitiera hacer el Mishkan es por eso, porque uno quiere retribuirle a Él de alguna forma, y eso nos acerca a Él porque nos hace manifestar el amor que sentimos. Claro, inclusive dentro de la enseñanza, porque uno tiene que ir uniendo la Torah. Cuando saca a la gente de Israel, o sea de Egipto, los hace marcar con la sangre del cordero al cuerpo, porque Él no obliga a nadie. Y como decía un pastor antiguo en nuestra cristianismo, esto es para Él, el que quiere. Igual acá tampoco dice, no, todos me tienen que dar, dice, el que tenga el corazón, que no. Claro. Lo mismo. Exacto. Bueno, para terminar las conexiones que iba a hacer, porque es tan interesante, retomo con el tema de el púrpura. El azul es por el cielo, que representa, ¿cierto?, el trono de gloria, ¿ya? Y la majestuosidad de Dios, su voluntad, su Torah. ¿Qué simbolizaba el argamán? El púrpura. El argamán era el tinte más caro, creo que se podía conocer. Se le conocía como el púrpura de Tiro, y se extraía gota a gota de un molusco. Hay un midrash del Shir HaShirim, o del Cantar de los Cantares, donde asocian invariablemente el argamán con la realeza y la majestad. Era del color reservado exclusivamente para reyes y la alta nobleza, ya que el costo era prohibitivo para la gente común, era muy costoso, muy caro. Representaba el gobierno, la autoridad y el reino, por eso se usaban esos colores. Ahora, el púrpura apunta innegablemente a Yeshua también en su rol como rey. Ahora, sin embargo, el Evangelio nos muestra una paradoja sobre este color. Durante el juicio de Yeshua, los soldados romanos se burlaron de su reclamo mesiánico. Y dice, y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona de espinas, y comenzaron a saludarle, salve el rey de los judíos. Se burlaron de él vistiéndole de púrpura, como un rey falso. Es decir, lo que Roma hizo como una burla cruel, en realidad del cielo estaba proclamado, cierto, que era verdad. Era efectivamente el rey de los judíos, ¿cierto? O como ese símbolo, ¿cómo se llama? El INRI. INRI, bueno, que en realidad estaba en varios idiomas, se dice, y es, bueno, Yeshua Mashiach Melech HaYehudim, algo así era, en hebreo, pero es Yeshua el Mesías, el rey de los judíos, lo que estaba escrito. Entonces, en realidad sí era el rey de reyes, señor de señores, como dice el libro de Revelaciones, y el tapiz del tabernáculo anunciaba la realeza que tendría, ¿cierto?,
el Mesías hace muchos años antes. Referente al carmesí, que era el color escarlata, es algo bien interesante. La palabra hebrea para rojo generalmente es Adom, ya en hebreo. Pero acá dice Tolat Shani. Y la palabra Tolat significa gusano, ¿cierto? Y el color carmesí se extraía de un gusano específico, que era el Coccus ilicis. No del carmín de cochinilla. Claro. Cuando la hembra del gusano, Tolat, está lista para dar a luz, se adhiere permanentemente al tronco de un árbol. Y al nacer sus crías, muere, secretando un tinte rojo carmesí que mancha su cuerpo, a sus crías y al árbol. Más 3 días después, o días después, su cuerpo muerto pierde el color rojo y se vuelve como una cera blanca, como la nieve. Por esto dice Isaías 1:18, si vuestros pecados fueran como el carmesí, el kshaní, dice ahí, no usa rojo, dice carmesí, vendrán a ser como blanca lana, como ese gusano que muere y se transforma después en blanco. El carmesí representa la sangre, el sacrificio y el rol de Yeshua como sacerdote y víctima al mismo tiempo, porque es el color del sacerdote, pero también una víctima. Y en el Salmo 22, que Yeshua, cierto, cita, él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el versículo 6 de este salmo dice: mas yo soy gusano, tolat, y no hombre. El mismo salmo dice esto, haciendo alusión, ¿cierto?, a este mismo gusano, tolat shani, ese color carmesí. Yeshua fue como la madre de este gusano hembra, que fue clavado en el madero y juntado al madero. Allí derramó su sangre, el carmesí, para darnos vida a nosotros, cubriéndonos con su sacrificio para que 3 días después de su resurrección nuestros pecados fueran lavados y quedaran blancos como la nieve. Respecto de el shesh, el lino fino, que también se usó como una tela. Todos estos tejidos, ¿cierto?, se colocaban sobre un fondo de lino, que el lino es blanco y resistente. Este lino blanco es el símbolo de la pureza en la halajá. En Yom Kippur, el sumo sacerdote se quitaba sus vestiduras de oro, de colores, y entraba al lugar santísimo vistiendo únicamente lino blanco, representando la pureza y la humildad necesarias para expiar el pecado. Por lo tanto, el lino blanco representa la humanidad sin pecado, pura, y obviamente Yeshua sin pecado. Y a diferencia de nosotros, él no tenía mancha. En el libro de Revelaciones, a la novia del Cordero se le concede vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, dice el libro de Revelaciones. Es decir, la justicia perfecta es la que Yeshua nos regala a través de su sacrificio. Entonces, este lino representa las acciones justas de los santos, que en última instancia es como el sumo sacerdote se presentaba en el día de la expiación, mostrándose que él tenía acciones justas y puras, ¿cierto? Y por eso se presentaba delante de Dios. Así también el Mesías lo hizo, y así también todos nosotros tenemos que hacerlo, presentarnos con acciones justas delante de él. Eso hacen sus santos, vestidos de lino. ¿Y qué decimos del velo rasgado? Bueno, cuando unimos todo esto, el tejel, el argamán, la tolat shani, el shesh, que era el lino, obtenemos la tela del velo del parojet, porque contenía estos 4 elementos. Que era la tela que separaba el lugar santísimo, ¿cierto? Bueno, dice el libro de Hebreos claramente: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Su carne. La carne es tejido,
eso es la piel, ¿cierto? El Mesías se revistió de carne y esa es la tela y finalmente representa todas estas telas que estaban en el Mishkan. Este es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su carne. La carne de Yeshua es el velo tejido con perfección. Él es el profeta del cielo, el rey de majestad, el sacerdote y el hombre, el justo. Y cuando este velo se rasgó en dos, como dice el libro de Mateo, la presencia de Dios ya no quedó confinada en una tienda terrenal, sino que fue, por así decirlo, derramada por todos nosotros. Y fue distribuida y dispersada para todos nosotros. Porque ya no quedó ahí, pues ya se dice el Talmud que se perdió ahí. Ya no, después de ese episodio que se rasgó el velo, nunca más se cambió la sangre de color. Nunca más pasaron ciertas cosas allí. Y finalmente esta justicia, como dicen los apóstoles, nuestro cuerpo tiene que ser presentado como un templo vivo. Porque eso es lo que fue el Mesías, templo vivo, y eso es lo que tenemos que ser nosotros, como un templo vivo. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, porque tengo más, pero es suficiente. ¿Alguien quiere hacer un comentario antes de terminar? Yo que aprendí algo nuevo que no encontré como interesante es el templo que construyó Shlomo. ¿Ya? Que el mirado desde, no sé cómo se dice, porque está como desde arriba, de altura, pero en frente, ¿cómo se le dice? ¿De lado? No, mirando como se asemeja al primer hombre, al Adán. La cabeza representa la roca, que es la conexión que hizo Jacob cuando tuvo la roca, donde decía que veía ángeles que subían y bajaban. ¿Ya? Y el cuerpo es largo, como un tabernáculo, es largo. Y es como la posición de la cabeza hasta los pies. ¿Como acostado, dices tú? Acostado, sí, como ven Adán como el primer hombre cuando fue creado del polvo. Ah, ya entiendo. Como de esa posición. Y la roca representa la cabeza y la conexión con el cuerpo. Eso me recuerda a lo que dice la escritura, que uno del polvo viene y al polvo va. Siempre que asemejan cuando Dios creaba al hombre, como que aparece así, ¿cierto? Mirando hacia arriba, como que de repente abre esos ojos. Pero también cuando uno parte, está como inclinado hacia allá, mirando hacia los cielos. Era la conexión, la roca donde Jacob se acostó. Decía la conexión de los ángeles. Y él lo dijo. Esa posición es la misma que usamos en general de repente cuando uno duerme, ¿cierto? Claro. Interesante. Como que el espíritu volviera a Dios y nos devuelve el espíritu. Hay muchas cosas bonitas que estudiar del santuario del templo, muchísimas. Pero lo voy a dejar hasta acá. ¿O un dato freak más? O sea, de esto que estábamos hablando que es tan lindo, o sea, cómo fue creado y cada detalle, o sea, lo hizo fue el Eterno, pues fue que dio cada instrumento, tela, todo medida, o sea, fue como, o sea, él fue que lo hizo, porque fue a su imagen como él lo quería hacer, o sea, todo detalladamente y se lo dijo a ellos, o sea, era como un lugar celestial como lo que estaba en el cielo, o sea, llevarlo a la tierra, era como que una parte del cielo en la tierra. Claro. Como que él hizo eso para que nosotros como que sintiéramos eso mismo que donde él estaba, como morar ahí pues con él. Y era como algo santo, porque todo estaba hecho tal cual, no como el hombre lo hizo, sino fue como él lo estipuló. Y es lo bonito, porque no fue de hombre, sino fue de él, fue en las manos de ellos, pero todo fue creado como tal lo decía, eso es algo como que celestial. Como que, sí, pues después la Torá dice, y se hizo todo cuanto Moshe había visto. O sea, todos hicieron lo mismo que Moshe había visto en el diseño. Sin que Moshe se los dibujara así en 3D, lo hicieron igual, dice. Tal cual, porque todo estaba como
En el mismo sentido, pues, en lo espiritual, cuando Sí. uno está en comunidad, o sea, esto se siente eso, la unidad. Que, por cierto, también el Mishkan era sostenido por unas vigas de madera, pero esas vigas de madera tenían unas basas abajo, que eran de plata, se dice. Y esa plata, se dice de dónde viene esa plata o cuándo se donó, que es del medio ciclo que donaron los hijos de Israel, se dice. Que eso sirvió para poner las bases, ¿cierto?, de estos pilares en el fondo que sostenían el Mishkan. Que en el fondo fue la contribución de todo el pueblo de Israel. Todos dieron medio ciclo, nadie más, nadie menos. Todos contribuyeron a que estuviera en pie, en el fondo, el Mishkan. Otra lección. Puede compararse también los puntales del Mishkan con los justos. ¿En base a qué? Aquí hay todo lo que para el Eterno Mónico ya hizo todo lo que él quería que fuera hecho, y también por todos los justos que quizás estaban ahí también. Tiene lógica porque los justos abrazan el lugar santísimo, que todos los justos son. Claro, entonces se me hace que, no sé, se me vino así a que podría ser así. Bueno, algunos árboles erguidos, que es como un pilar. Se habla en varias partes de que es como se le compara al justo, ¿cierto? El árbol erguido. Que puede ser como esta madera de acacia que también estaba erguida. ¿Sí? A mí lo que me llamó la atención es el trabajo continuo, porque se hizo un trabajo para construirlo, pero después ellos tenían que armarlo y desarmarlo cada vez. Entonces, eso es lo que el Eterno nos llama, a no estar estáticos nunca, sino a estar moviéndonos, trabajando constantemente. No es que ya hiciste esto así, ya, listo. No. Como lo que Y es fácil dañar las cosas cuando se arman y desarman. O sea, el cuidado que hay que tener. Yo lo que aprendí del comentario que usted hizo y sumando lo que dijo el hermano Juan Carlos y Eliana, es que básicamente es como una relación. Toda relación amerita un trabajo. Entonces ellos salen, como dijo el hermano Juan Carlos, o usted creo, Dios se le presentó en Egipto y le mostró todo su poder y su gloria y le dijo, todo esto es lo que yo les puedo dar y más. Pero en una relación, los dos participantes tienen que dar. Entonces, claro, cuando Moshe sube al monte, ellos hicieron el becerro de oro, que tengo entendido que ellos pensaban que lo estaban haciendo para Dios, pero Dios le dijo, no vamos a trabajar la relación de esa forma, la vamos a trabajar de esta forma. Y el tabernáculo representa un gran trabajo y esfuerzo, y ellos estuvieron dispuestos a dar lo que tenían y a trabajar con lo que tenían para forjar ese tabernáculo, y una vez que estaba listo, de cierta forma, es como ver materializada el trabajo que ellos hicieron para tener esa relación con el Eterno. Y es lo mismo que una relación de pareja. Cuando uno pasa años y años con su pareja, mientras más lo conoce, uno va trabajando más en base a esa relación para que se vaya fortaleciendo, y cuando uno mira hacia atrás, dice, wow, esto es lo que hemos formado de alguna forma física, ya sea con los hijos, con una casa de estructura o cualquier otro tipo de cosa que para uno sea una representación simbólica del trabajo de esa relación. Su casa, la casa propia, su trabajo ahí de construcción. A mí lo que me ha pasado meditando es que siempre tenía yo como la inquietud de cómo poder retribuir a Yeshua toda la función, toda su presencia, y me quedaba la sensación de que adorar al Padre en el nombre de Yeshua y por los méritos de Yeshua me parecía mencionar eso como muy simple, entendiendo el valor que tuvo Yeshua. En mi meditar yo decía, ya, hay que darle más gracias al Eterno por haber extendido su mano en ese acto de amor y de misericordia, de haberse
representado en un hombre, pero después yo dije, no, esto tiene que ser más práctico, siempre el Eterno es práctico. Entonces, ¿cómo yo puedo dar más gratitud más que en una oración? Es estudiar más lo que dijo Yeshua y aplicarlo. Porque en ese sentido, Yeshua es la voz de Dios. Y para hacerlo práctico tengo que ponerle como una atención, concentrarme en cada palabra de Yeshua. Sí. Tal cual, como decía, el que dice que anda en él, tiene que andar como él anduvo. Y esa es la gratitud expresada en acción. Para poderla hacer más tangible y meritoria. Y de importancia para nuestras vidas. Eso es como una meditación. Muy bien. Qué bueno que hay buenas reflexiones. Iba a leer comentarios y lo único que hay dice Balbina, mi Maribel. ¿Te escucharon ahí? Ya, vamos a dejarlo hasta acá. Muchas gracias a todos. Que el Eterno les bendiga.